Puede tomar asiento en su presencia. Bueno, esta mañana, aunque no puede terminar, pero vamos a empezar. Mi tema es, vamos a edificar iglesia del Señor. Junto. Vamos a edificar la iglesia del Señor. Ahí en el Salmo 132, Salmo 132, y leemos de 2 hasta 6. Salmo 132. De cómo, vale, ayúdame a leerlo, por favor. Leemos juntos. De cómo el Señor. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en el... Aleluya. Creo que también en el Salmo 69, versículo 9. Salmos 69, versículo 9. ¿Qué dice? Porque el celo por tu casa me ha consumido. Hasta ahí. Tenemos que edificar casa del Señor. Tenemos que juntos trabajamos para edificar esta casa. No dejamos que bendición del Señor, que va solo para grupo de personas que siempre venían aquí, hacer las casas, hacer las obras. La verdad que si sabemos las bendiciones que está en edificar casa del Señor, seríamos contentos cuando hay obra para hacer en la casa del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Lo primero que cada uno que tenemos que buscar en el Señor es pasión para cosas del Señor, celo para cosas del Señor. Salmista David dice que, mira, yo no voy a dormir hasta que yo veo que hay sitio muy bueno más que donde vivo yo a mi Señor. Y en aquel tiempo estamos hablando de ¿cómo se llama? Acuerdo de convenante. Que David está buscando un lugar para edificar, a ponerlo. Por eso cuando digo a profeta Natán, ¿no? Que mira, quiero edificar casa a Dios, a mi Señor. Y Dios dice que no, David, por tanto sangre que está en tu mano, no hacerlo. Pero dejamos que su hijo, Salomón, edificara a mí. Pero cuando lee esa historia bien, a veces yo pregunto, ¿quién exactamente edifica esta casa? Aunque es Salomón que está encargado de ver cómo edificar, pero 70% los materiales que ellos usaron para edificar esta iglesia, Señor, viene del bolsillo de David. Léelo bien. Tanto oro, tanto plata, todo lo que ellos necesitaron. Ese es Salomón. Mira, todo eso está ya disponible. Solo trabajar con ellos. Aunque Dios dice que no hacerlo, pero
saca todo lo que tiene o tenía para que eso edificara. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces tenemos que buscar pasión por cosas del Señor, hermanos. Pasión. Como yo digo, no vamos a poder terminar, pero otra cosa que tenemos que buscar es sacrificio. Sacrificio. Nada, mira, para mover esta cosa más pequeña de aquí hasta aquí. Si yo empiezo a orar desde hoy hasta mañana, Dios no va a mandar ningún ángel que me ayude. Porque tengo mano. Puede hacerlo, solo moverlo aquí hasta allá. Sacrificio, no va a pagar. Aleluya. Dios necesita nuestra colaboración. Dios dice que las tierras, Él ha dado a los hombres. Hay cosas que Dios ya no viene de cielo a hacer a nosotros. Él puede mandar su Biblia, dice que hay en cielo, que hay muchas mansiones. De la plata, de la oro y todo. Pero eso allá en cielos. Por eso yo no quiero morir ahora, porque no quiero trabajar en los cielos. No quiero ir a ayudar a los ángeles a edificar la casa. No. Quiero estar aquí hasta mi tiempo. El mismo los ángeles no va a venir aquí a ayudarnos a edificar esta iglesia. Porque Dios ha dado a cada uno de nosotros para hacerlos. Porque somos trabajadores juntos con Jesucristo aquí en la tierra. Entonces Dios necesita nuestros sacrificios de tiempo y de dinero. Porque sin dinero no podemos, estamos aquí. Porque el dueño viene a pedir dinero de, ¿cómo se llama? De alquiler. Tenemos que pagar la luz. Tenemos que cobrar todo eso para que esté cómodo cada uno. Gracias a Dios tenemos aire aún. Tanto aire, ahí algún hermano todavía tiene calor. Bueno, pide mi color así ya no tengo tanto frío. Porque ahora yo tengo tanto calor, porque ahora yo tengo frío. Pero si eres tú moreno, no va a tener esto. Amén. Entonces puede orar que cambie el color. Aleluya. Para que sea cómodo a cada uno. Sacrificio de nuestro dinero es muy importante en la iglesia, hermanos. Pero cada uno como tiene. No es lo que no tiene. Si tiene, saca lo que es de Dios a Dios. Y suyo. Aunque ganamos millones, si no quiere dar, no va a dar. No es cuestión de lo que ganamos. Es cuestión de pasión a la obra del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Segundo, tercero, voy a dejar alguno. Oración. Y autoridad ya contamos. Oración. La verdad, si pregunta ahora, no voy a decir que nadie ha puesto su mano o que alguien dice. ¿Cuánto nosotros salimos esta mañana, antes que sale en nuestra casa, orar por la iglesia? O por este culto. A lo mejor uno o dos. Ok, vale. ¿Cuánto nosotros diario? Recuerda iglesia Efesios 4:12. A lo mejor la mitad, uno o dos. Bueno, ¿cuánto nosotros cada día oramos por almas? Uno o dos. Y queremos edificar iglesia al Señor. Aquí voy a centrar, aunque no pasamos aquí. Todos los días tenemos que
tiene pasión para oración, las almas, a iglesias y su pastor. Todos los días. Así se edifica una iglesia. Para edificar iglesia voy a demostrar 2, 3, 4 oraciones, cómo oramos a iglesia. Es bueno que oramos por tanto por necesidades, oramos por lo que está en el hospital, oramos por nuestras necesidades, sí, son buenas. Pero también para edificar iglesia tenemos que hacer oración de atar y desatar. Si le gusta o no le gustamos, ¿por qué tu familia no quiere venir a la iglesia? Porque allí la Biblia dice que hay poder. Vamos a mirar allí en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, de 17 hasta 19. Lucas 10. Por favor, alguien que me va a ayudarme a leerlo porque aquí vamos a leer un poco. Hermana que lleva el micrófono, Isabel. Vale, vamos a leer rápido. Vale. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hablar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os harán. Amén. Mateo 16, 18 hasta 19. ¿Quiere leemos 3 o 4 y contamos? Mateo 16, 18, 19. Ya, dígame por favor. Vale. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves de reina del cielo y lo que haces de la tierra será atado a los cielos, en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Biblia está diciendo que mira, que hay puertas, hay Hades, hay otro poder. Y esa iglesia quiere levantarse, esa iglesia quiere hacer más expansión, si quiere más armas. Tenemos que pelear contra enemigos. Pero la buena noticia es que dice que damos poder, sobre todo principales. Pero tenemos que usar su poder para vencer. Y ese poder para vencer se hace a través de oraciones. Oraciones. Para atar todos los enemigos, para desatar lo que no queremos. Si queremos que ver más almas, ver más españoles, ver nuestras familias, venir a pie de Cristo Jesús, necesitamos mucho más oración, más que lo que estamos haciendo. Cada uno tiene que dedicar su tiempo para orar más. Hay algunos que dicen que, mira, estamos en el siglo XXI, que ya no hay demonios. Son falsos. Hay muchos demonios ahora que están como cobertas como mío. Pero a través de oración. Por eso la Biblia dice ahí en el 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. Que Hijo de Dios viene para... Vale, vamos a leerlo. Donde dice que mira, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo.
Porque Él no quiere que las almas lleguen a las iglesias. Él quiere mucho con Él, te llevar a los cielos. Pero nuestro trabajo es para asegurar que nuestra familia no va con Él. Y necesitamos eso en oraciones, hermanos. No callamos. Mira, el testimonio de hermanos Pedros. Después de 12 años que un hombre ya planta semilla en su vida. Y después de 12 años, esa semilla en crecer y venir a pie de Cristo. Sigue oramos y oramos más. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios dice a Jeremías, en el libro de Jeremías 1, si leemos de 8 y 18 y 19, que mira, Dios dice que mira, yo a plantar a ti sobre esta ciudad para hacer, para deshacer, para hacer todo. Vamos a leer, por favor. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearé contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy, declara así. Y el versículo 8, por favor, en el mismo capítulo. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para declarar al Señor. Aleluya. Mayoría de nosotros tenemos miedo para reprender Satanás y sus demonios. No quieren mencionar porque tenemos miedo, pero la Biblia dice que Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús, Biblia dice que todo tiene que rodillas doblado, todo rodillas tiene que doblar antes de Él. No hay demonio que puede aguantar cuando decimos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? Zacarías, capítulo 1, 18 hasta 21. Tenemos que atar, yo estoy hablando de oración para atar y desatar. Mira lo que dice Zacarías. Él dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaron conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que despedazan a Judá, a Iglesia, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que despedazan a Judá, de modo que nadie ha podido levantar su cabeza. ¿Usted ha visto que hay demonios que no dejan que la iglesia crezca? Hay algunos demonios que no dejan que nuestra familia venga a Cristo. Pero él dice, mira, que son buenos. Y dice que, pero estos artesanos han venido para aterrorizar, ¿cómo se dice? Para derribar los cuernos de las naciones que alcanzaron sus cuernos contra la tierra de Judá. Iglesia, Efesios 4:12. Biblia dice que ya manda sus ángeles, pero ángeles no vienen a funcionar si no oramos. Lo que hace nuestra oración es para fortificar, para dar más poder, para mandar nuestros ángeles para trabajar. Un día voy a enseñar los poderes de los ángeles. Tenemos los ángeles nosotros y ellos están esperando al orden. Pero cuando no damos ninguna orden a nuestros ángeles, ellos no hacen nada. Como militar.
hasta que hay orden, mata a todo el mundo. Boom, 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 boom. Pero los ángeles cuando no oran para ordenar ellos lo que ellos tienen que hacer, ellos también están mirando. Pero por eso necesitamos oraciones. Para destruir las obras del enemigo. Vamos a terminar. La segunda oración que necesitamos es por señales y presagios. Así se dice, ¿no? Según libro de Hechos, Hechos capítulo 4, si leemos de 23, Hechos 4, de 23, está diciendo, no vamos a leer, pero cada uno puede leer en su casa. Cuando los sacerdotes dicen a Juan y Pedro, ¿por qué? ¿Con qué autoridad levante esos hombres ciegos, como paralíticos, ¿cómo se dice? Paralítico. Y ellos escogen los dos. Dice que no puede hacerlo. Y los discípulos empezaron a orar. Empezaron a orar. Y la Biblia dice que aún donde ellos estaban, ahí tiembla. Por oraciones. Ellos piden al Señor por señales y presagios. Eso es lo que queremos. Y para hacer eso tenemos que hacemos evangelismo. Tenemos que evangelizar. Por eso este domingo que viene, los jóvenes nos han dicho que por la tarde vamos a evangelizar. Porque la Biblia dice que en Juan 15, 16, que tenemos que ir, porque Él acogiónos, no es nosotros. Y Él, allí fuera. Juan, por favor. Juan 15, 16. Y también, todos sabemos en Marcos 15, de 16 a 20, donde Él dice que y Marcos 15, 16 y 20, y otro Juan 15, 16. Pone lo que quiere ahí, hermana. Aleluya. Vosotros no me acogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deseéis fruto. Aleluya. Dios mandanos para predicar afuera. ¿Cuánto cree que español es para Cristo? Español, española, esta tierra de español es para Cristo. Dios no manda a cada uno de nosotros a esta iglesia para solo contamos los domingos solo así. Pero para allí fuera. Y dile al hombre, dile a la mujer, Dios te ama. Y por último, Proverbio 11:30. Proverbio 11:30. ¿Qué dice? El fruto de justo es amor de vida. El que gana almas, ¿qué es? ¿Cuántos sabios tenemos aquí? Para ser sabios, la Biblia dice que tenemos que ganar alma. Entonces tienes que saber si eres sabio. Porque si no estás ganando alma, entonces no quiere decir lo que es. Pero la Biblia dice que los sabios ganan almas. Entonces tengo que preguntar yo mismo si yo soy sabio. Porque si no estás ganando ninguno almas, entonces tengo que pedir a Dios a sabiduría para ganar almas. Vamos a poner en pie. Que ha pasado un poco de tiempo. Y vamos a orar. Si es posible, por favor, coge mano de lo que está hablando suyo. Porque vamos a romper las cadenas.
Cualquier mano de tus hermanos que está al lado suyo. Y vamos a declararlo. Que español es para Cristo. Aleluya. Que vamos allí fuera el próximo domingo. Que Dios va a darnos frutos. Dios va a darnos armas. En el nombre de Jesús. Y todos nuestros hermanos que todavía no vienen a Cristo, vamos a orar por ellos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, le cacoría malada. Mangula le que te guida malaca sotoria. Por pasión, por celo, Señor, de tu casa. Oramos, Señor. Rompemos todas cadenas, todo poder de Dios de estos siglos. Que no dejar, Señor, que las gente vengan a Cristo. Señor, en el nombre de Jesús. Con el sangre de Jesús declaramos español por Cristo, mi Señor. Declaramos, Señor, que este domingo, a partir de estos momentos, Señor, que vemos, Señor, frutos, que vemos armas en la iglesia, mi Dios. La coria malaboso, toria macataya, galabacoso cotigue. Le cula bason, doria macata, garabacashe, gerebeketelua malagali. Gambosura malacata. Rompemos todo poder de enemigos con sangre de Jesús. Nuestra familia, Señor. Declaramos, Señor, tu libertad en ellos, Señor. Licaboria malabo sondoria macasha garaba. Que cada uno son para Cristo, Señor. Gracias, nuestro Dios, por oírnos. Así sea la gloria y